Fe en Colombia es conocer nuestra historia. La Casa Museo Guillermo León Valencia se encuentra ubicada en la ciudad de Popca. Se tributo al legado de Guillermo León, cuyo mandato se dio entre los años de 1962 a 1966. Allí se alberga una clasificada colección de fotos, condecoraciones, insignias y objetos personales del ilustre presidente Valencia. La Casa Museo está ubicada en la calle Quinta número 982, en el centro de Popayán, y abre sus puertas de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al teléfono 824-1555. Visite la Casa Museo Guillermo León Valencia y viva con Fe en Colombia, la historia en el presente. Invita Ejército Nacional de los Colombianos. Bien, buenas noches para todos y todas las personas que ya se encuentran en este momento en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para asistir a la sesión del Seminario Permanente Filosofía en la Ciudad, actividad que realiza la Universidad del Cauca, programa o política de extensión y que está soportado o avalado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, en Ética, Filosofía Política y Jurídica y el Semillero de Investigación Arque. Agradecemos inicialmente a todas las personas que ya están ingresando, a los ingenieros Gabriel Ortiz y Guillermo Hidrobo, que son los encargados de mantener el seminario en el aire, a Alessandra Collazos, la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y a Gustavo y Carlos y Thaisa, que son las personas que en esta noche van a asistirnos en el seminario, Thaisa como conferencista y Gustavo y Carlos Andrés como comentaristas. Brevemente presento a Thaisa de Souza. Ella es oriunda del Brasil, es abogada y es una magíster en filosofía, teoría sociológica y del derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina. Carlos Andrés Duque es matemático, es doctor en filosofía de Unicamp, Brasil, es magíster en filosofía de la Universidad del Valle y es un docente también de la Universidad del Valle. Y Gustavo Hernando Chamorro es un licenciado en filosofía, magíster en problemas políticos latinoamericanos, magíster en investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona y es investigador, además docente de la Universidad del Cauca. Entonces tenemos una nómina de lujo para esta noche. No siendo más la presentación, para que el tiempo nos alcance, le vamos a dar la palabra a Thaisa de Souza. Bienvenida, Thaisa, a este seminario y bueno,
y te escucharemos. Gracias, Gustavo. Gracias a los profesores Gustavo Chamorro y Carlos Duque que tan generosamente prestaron sus tiempos para aquí acompañarme en esta noche. Sí, Gustavo, pues parte de eso que voy a presentar hoy, que me estaba intentando recobrar de dónde me había surgido, y incluso yendo un poco más allá de la presentación, no para querer arrogarme títulos sobresalientes, pero bueno, simplemente para ubicar y quizás eso ayude también a pensar de dónde estoy revoloteando yo mis ideas, ¿no? Por dónde ando transitando. Eso que presento y que vengo, digamos, en esa, digamos, ponencia que voy a mostrar hoy, que viene, digamos, siendo una extracción de un texto que he organizado, ¿no? Viene, digamos, está enmarcada dentro de los estudios doctorales que vengo realizando en la Universidad de Buenos Aires, en el cual empecé a cursar el doctorado en filosofía el año 2019, para pensar ontologías del cuerpo político a partir de las derivas éticas de lo femenino. Yo creo que eso ayuda, digamos, pongo de presente porque eso ayuda un poco a ubicar por dónde transito filosóficamente yo, cuáles son mis premisas, cuáles son mis soportes teóricos y filosóficos para pensar la cuestión que he propuesto hoy pensar con ustedes, que es identidad, transgresión y formas de lo común, que sin embargo también me hizo pensar, porque más allá de querer meterme las narices donde no soy llamada, porque he querido empezar porque el punto de lanza aquí, digamos, lo que me hizo tender el arco de toda la discusión, ha sido la identidad, y más propiamente la metafísica de la identidad, ¿no? Debo poner de presente eso. Y eso, digamos, no está presente en las discusiones que yo normalmente vengo haciendo, digamos, no es un planteamiento principal para mí dentro de los estudios del doctorado, ¿no? Pero sí, empezó, digamos, eso a elevarse y a saltar burbujas, digamos, bastante pronunciadas, a partir del último paro nacional, ¿no? Colombiano que se presentó a partir del 28 de abril. Pues también es importante decir que yo soy brasilera, cosa que cada vez más la tengo rezagada, digamos, dentro de mi identidad, pero yo estaba aquí en Colombia, ¿no? Bueno, de hecho, llegué el 27 de abril en Colombia entonces, porque había ido a acompañar a mi papá, pero entonces llegué apenas para ver, digamos, la irrupción. Entonces sí, yo vivo en Colombia, ¿no? A pesar digamos, de la referencia a Brasil, sí, donde viví, digamos, buena parte de mi vida también, pero hace 20 años que resido en Colombia, lo que espero arrogarme ahora sí atribuciones para poder hablar de, digamos, desgloses políticos filosóficos que están muy ligados con la situación reciente del país. Bueno, habiendo dado ese preámbulo, ¿no? Entonces empiezo, digamos, en la carne del problema, que es la cuestión de la identidad, para mí, ¿no? Entonces, hablamos de identidad y digamos, dentro de la configuración filosófica que vengo haciendo y dentro de las lecturas filosóficas que hago, digamos, ¿no? Para pensar el fenómeno político, filosófico y sociológico de la identidad, sí, digamos, la extraigo, digamos, o la comprendo, su desarrollo a partir de la metafísica occidental, ¿no? De hecho, el texto que he escrito para soportar digamos, esa exposición de hoy, que fue originalmente presentado algunos avances en el congreso que organizó el profesor Aristides al final de agosto, ¿no? Entonces, en esa discusión que yo vengo haciendo de la identidad, la extraigo de eso que yo incluso en ese entonces hablaba de la metafísica de la identidad, ¿no? Entonces, sí, hay una imbricación, hay digamos, un acople filosófico, ¿no? Histórico, filosófico, histórico, y propiamente metafísico, para ser redundante, entre identidad y metafísica occidental. Y aquí, claro, me estoy refiriendo a la metafísica que conocemos en los términos
occidentales en los términos tradicionales como la empleamos hasta el día de hoy. Entonces, pensar en identidad es pensar a partir de una metafísica occidental, ¿no? Y pensar la metafísica occidental, y quizás es aquí donde quiero, digamos, urdir un poco digamos, ¿no? Y urdir un poco algunas aseveraciones y entrar más dentro de las entrañas, digamos, de esa filosofía histórica. La metafísica occidental, no a partir de sus inicios, pero a partir, digamos, de su condensación moderna, sobre todo si lo vemos a partir de la cumbre y ¿no? de donde culminó, digamos, esos planteos metafísicos que podríamos, y donde lo voy a apuntar a partir de Aristóteles, se condensa finalmente como una metafísica de la identidad, o sea que toda metafísica está llevada a la construcción de esos círculos de significación, ¿no? Entonces estamos pensando identidad como círculos de significación, y eso es importante para entender un poco la crítica que hago después sobre la incidencia política que tiene eso. La metafísica occidental entonces se culmina finalmente a partir de esa inscripción de significación y de valor que damos a los entes, ¿no? A todo aquello, digamos, que podemos depararnos en el mundo, a toda la forma que sustancializamos los entes, digamos, presentes en el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos como humanos, lo hacemos a través de ese artefacto teórico filosófico que es la identidad. Entonces aquí sí estoy, y pues quizás estoy forzando un poquito, porque eso, digamos, no hace parte propiamente de una literatura canónica, filosófica, esa imbricación que estoy haciendo entre metafísica occidental e identidad. Bueno, dicho eso, quiero, digamos, entonces, en ese acople de poner metafísica occidental, luego, ¿no? Metafísica occidental de la identidad, o para decir toda metafísica occidental es una metafísica de la identidad, tendiente a construir un lugar de inscripción significativa para los entes, ¿no? Ese acople puede desde luego ser desmembrado, ¿no? Lo cual no quiere decir que solo haya posibilidad de construir una identidad a partir de la metafísica occidental y que toda metafísica tenga que llevar a la construcción de esos círculos de significación configurados, ¿no? A partir de la organización de los entes. ¿Es posible otra metafísica? Sí, sería posible otra metafísica, ¿no? Más allá de esos rangos y parámetros que tenemos establecido y que nos ha llevado a ese acople, a ese aplastamiento entre metafísica y entre identidad, que es bastante relevante para mí, a mi modo de ver, para pensar las resonancias de lo político y de la misma saturación y agotamiento de lo político en la actualidad. Entonces, sí sería posible pensar una otra metafísica, ¿no? Y luego una otra metafísica de la identidad también, con lo cual no quiero descartar ni la idea de pensar una renovación de la metafísica, ni tampoco la idea de pensar una renovación de la misma idea, concepción y empleo de la identidad. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué me refiero yo? Y aquí ya entrando, digamos, dentro de los cánones filosóficos conocidos, ¿no? ¿A qué nos atenemos cuando hablamos de una metafísica occidental? En términos de cómo Aristóteles la pensó, y aquí estoy como guiándome mucho por esta obra de Heidegger, los conceptos metafísicos fundamentales, algo así. Bueno, ahora se me escapa un poco. Claro, obras posteriores a Ser y Tiempo, ¿no? Donde él va a hacer todo ese rastreo a partir de Aristóteles y va a desglosar todo eso hasta el cansancio, ¿no? Tanto digamos, cómo eso fue escindido, los términos de las preguntas que se hacía Aristóteles por el ente, hasta pensar cómo eso se esquematizó en proposiciones enunciativas acerca de los entes. Pero Aristóteles quería hacer preguntas por los entes y se le preguntaba por el ente en su conjunto, ¿no? Digamos, el ente en una forma
digamos, extraer de ahí cuáles serían sus determinaciones más últimas y ulteriores, lo que podríamos decir el ente en su conjunto, y también, ¿no?, el ente en cuanto tal, o sea, el ente a partir de sus cualidades más individuales, ¿no? Digamos, de aquello que sería, si el ente en su conjunto nos va a hablar de aquello que es lo transsensible, o que lo conocemos propiamente como lo metafísico. El ente en cuanto tal nos va a hablar de aquello que sería lo insensible, ¿no? De aquello, digamos, que son las variaciones propiamente, si quieren, físicas de los entes. El ente en cuanto tal es su variación en términos individuales, de cómo se presentan los entes en su categorización, pero no estamos hablando digamos, de una materialidad sensible, ¿no? De los entes o de las sustancias que estemos observando. Entonces, ¿cuáles son los problemas de esa pregunta, ¿no?, que Aristóteles se hizo sobre los entes? Los problemas están justamente en cómo esas preguntas, y aquí está mi cuestión, fueron siendo abordadas por la metafísica medieval o por la filosofía medieval, y luego fueron siendo condensadas como preguntas que digamos, hicieron abstracción de los entes en sus distintas, digamos, formas de expresión y de aglutinación. Entonces, los problemas, digamos, de pensar, los problemas que redundaron, ¿no?, digamos, diciéndolo de forma muy rápida, los problemas se redundaron en cómo esa pregunta por el ente, o la pregunta por el ser, o la pregunta por el mundo y la configuración del mundo que digamos que los humanos, que somos los que nos preguntamos por el ser, podemos hacer a partir de eso. El problema, digamos, el resquebrajamiento que hay, digamos, y que heredamos, ese resquebrajamiento, ¿no?, en términos, digamos, de obstrucción que tenemos en relación a nuestras formas de lectura y de mirada sobre el mundo, está en, digamos, cómo esa metafísica fue, digamos, exhaurida y fue, digamos, empobrecida en su expresión filosófica. Podemos decir que ahí, digamos, entró como un gran contaminante la doctrina, el adoctrinamiento metafísico de la escolástica medieval a partir del cristianismo, donde eso, el transsensible, digamos, eso propiamente metafísico, que va más allá de lo sensible, fue capturado por la subjetivación de lo divino a partir de la imagen de Dios, a partir de la doctrina católica, ¿no? Ya que siendo que Aristóteles sí pensaba una teología de lo divino, pero por supuesto no en términos de una doctrina católica o de una relación, digamos, con un ente determinado como fuera Dios y con una inmortalidad del hombre a partir de ese Dios. Entonces, esa es la primera captura que se da, ¿no? Lo que yo llamaría lo transsensible adoctrinado. La segunda captura en términos del ente en cuanto tal es justamente esa, si en el primer momento hay una enajenación del problema de la metafísica, digamos, queda, digamos, exhaurida y empobrecida en su pregunta por el ente. Luego va a decir Heidegger, hay una enajenación del problema filosófico de la pregunta por el ser, ¿sí? En el segundo, digamos, costado, que es para pensar el ente en cuanto tal, o sea, la materialidad de lo sensible, ese sensible queda entonces extraviado por esa, digamos, acople, ¿no?, más una vez de lo trascendental, que digamos no permite ver digamos, ese insensible, esa insensibilidad que habría en los entes, y simplemente lo pone en un más allá también. O sea, lo que los entes tienen en cuanto a corporeidad física quedan también subsumidos dentro de esa metafísica de lo transsensible o digamos, de aquello que está más allá. Entonces, de alguna forma, nuestras preguntas por el mundo, nuestras preguntas por digamos, cómo podemos, nuestras preguntas sobre cómo podemos indagar por el ser, ¿no?, quedan extraviadas y el mundo, digamos, el mundo material, que sería el mundo, ¿no?, propiamente el mundo de la vida o el mundo, digamos, en el cual tenemos que hacernos preguntas sobre nuestra existencia, queda extraviado, yo digo, entre lo sensible y lo indeterminado.
Entonces, lo que interesa pensar, y aquí voy a intentar como llevar la discusión un poco más rápidamente, es la incidencia política de esas cuestiones, ¿sí? Y igualmente, como hay esa doble, digamos, esa doble pérdida, digamos, de la potencia metafísica de la pregunta, eso también lo trasladamos, ¿no? Para los digamos, la conformación de lo político, y aquí hablo directamente del mismo armazón democrático liberal, ¿no? Que, digamos, es lo que finalmente va a resolver el problema de la identidad. Si la identidad es lo que cargamos como apuesta política, ¿no? Y metafísica, por cómo nos comprendemos, porque ¿qué es eso de la metafísica y de la identidad? Finalmente, cómo nos comprendemos como humanos. Eso no simplemente es una abstracción filosófica para preguntarse por el ser por allá en algún rincón que estemos desocupados. O sea, la pregunta por el ser es lo que nos permite construir una sociedad. Y la sociedad nuestra, democrática, se construye alrededor de la idea de identidad. Pues es con ella, digamos, que construimos también la metafísica del individuo, la idea de un individuo poseedor de determinaciones, la idea también de un Estado soberano que organiza esas nuestras atribuciones, digamos, individuales, la idea de un poder soberano propiamente, y la misma idea del poder como tal, ¿no? El poder solo es posible a partir de esa metafísica de la identidad, porque es con el cual se organiza, ¿no? el andamiaje de la vida social y política. Entonces, esa doble incidencia política que yo veo se da acompañando el ente en su conjunto, se da por forma reivindicativa, y los movimientos, digamos, en la vida política, y aquí ya hago también digamos, un acento, y voy también llevando el argumento para la vida política contemporánea, ¿no? Lo que podríamos ver como esa identidad puesta, ¿no? Digamos, como algo transpersonal, o como, digamos, esa posibilidad de lo transsensible o de lo metafísico en la identidad, se da digamos, por la vía reivindicativa, o si se quieren, por la vía de la aglutinación. Los movimientos se organizan a partir de una identidad, ¿no? Eso es lo que llamo entonces esa doble incidencia, esa incidencia, digamos, reivindicativa o por aglutinación de la identidad. Lo que por el lado de Hegel, eso va a aparecer como diferencias particulares, ¿no? Si queremos pensar dentro de la fenomenología hegeliana de las diferencias y de la identidad, ¿no? Entonces, lo que es identidad es una organización que tiende a mostrarse de forma reivindicativa. Por el otro lado, y es, digamos, ya como un desglose y algo que vengo deslindando, digamos, a partir también de ciertas expresiones, de ciertas colocaciones de lo político en la actualidad, se da eso que el ente en cuanto tal, para seguir retomando los términos de Aristóteles, se da también como una incidencia totalizante, ¿no? Entonces eso se da como por forma de expresión. Si por un lado tenemos la aglutinación, aquí tenemos la expresión. Entonces se dan esos movimientos de lo que podríamos llamar de las nuevas ontologías totalizantes, muy ligadas con digamos, con totalizaciones de entes, ¿no? Que, digamos, de por sí no tendrían por qué ontologizarse, no tendríamos por qué ponerlos, digamos, dentro de una categoría que pudiera llenarse, digamos, digamos que pudiera llenar un lugar político, ¿no? Y es así cuando hablamos, por ejemplo, del agua, del territorio o del medio ambiente, como totalizaciones que organizan también la forma de lo político hoy en día. Para el lado de Hegel, eso podríamos pensar como variaciones de magnitudes, o sea, son formas distintas de expresarse la identidad de acuerdo a los medios. Bueno, aquí vamos, digamos, en esos supuestos teóricos y filosóficos del problema de la identidad y de la metafísica occidental que la sostiene, ¿sí? ¿Qué me interesa pensar y presentar para la discusión, quizás, y es lo que pueda quizás interesar, digamos, al público, ¿no?
delante de eso, ¿cómo podemos leer y cómo podemos significar, ¿no? Intentando dar un carácter pedagógico, ¿no? A ciertas acciones políticas que, sobre todo las que hemos visto quizás evidenciadas y recrudecidas durante el paro nacional, lo cual no quiere decir que solo se hayan dado ahí, por supuesto, ¿no? Pero me parece que el paro nacional que se dio durante, ¿no? que transcurrió durante los 2 meses a partir del 28 de abril, nos demuestra justamente de ese vigor de lo político, pero también de su incapacidad de renovación. ¿Sí? Lo pongo así un poco muy directamente para que también entiendan por qué también me pongo desde una lectura crítica a esos escenarios políticos, porque también pensando en cómo poder reinscribir, ¿no? Lo político o lo humano en la vida política hoy en día, que de alguna forma de eso se trata la filosofía para mí, o la filosofía política en rasgos generales, ¿no? Me interesó pensar qué carácter, digamos, pedagógico, para pensar, digamos, la praxis política como un carácter pedagógico, como vinculación del sujeto con sí mismo, con su vida, con sus necesidades, con su misma existencia, con su tiempo, con su finitud, para ponerme heideggeriana más una vez, ¿no? ¿Cuál ha sido el carácter pedagógico, y aquí pedagógico en términos amplios, ¿no? De praxis de vinculación del sujeto con sí mismo en la arena política? ¿Cuál ha sido el carácter pedagógico de ciertas acciones políticas que pudimos observar durante el paro colombiano? Una de ellas, para mí muy llamativa, fue lo que yo llamo las acciones del activismo restaurador. ¿Sí? Ese quizás es el punto más álgido y problemático de la discusión, y es donde quizás podamos tener más desavenencias y más disensos, ¿no? Lo que yo llamo de activismo restaurador vendrían a ser esas acciones que vienen a, digamos, con un sentido de sublevación moral. Y aquí sí, digamos, pongo el adjetivo junto con el sustantivo. Es una sublevación de tipo moral que viene a buscar reparar daños ligados a una historia sociocultural de ciertos grupos, ¿no? Y lo vimos claramente en la acción del derrumbe de la estatua de Sebastián del Alcázar. Para mí, fue una manifestación de activismo restaurador, de una restauración moral, ¿no? De una, digamos, necesidad de perseguir la finalización y la construcción simbólica de un sentido histórico, ¿no? Para pensar un pasado. Por eso lo llamo de restauración y activismo, porque su acción fue una acción contundente, ligada con la, digamos, con la irrupción, ¿no? Dentro de la esfera simbólica, ¿no? A eso llamo el activismo, la irrupción dentro de la esfera simbólica. Pero que tiene, digamos, esa doble faz o ese carácter bifronte de ser un activismo, de ser una acción, digamos, de transformación, pero que al mismo tiempo tiene un trasfondo moral de restauración. Y ahí para mí hay una discusión muy interesante que si están interesados, yo estoy muy interesada a mi vez. Por otro lado, hay otro tipo de incidencia política que también es mucho más, digamos, podríamos decir, no sé si minoritaria tampoco, pero menos, que ha tenido quizás menos resonancia, y que ha, digamos, tenido, digamos, sus consignas un poco menos, digamos, colocadas digamos, de forma tan altisonante, ¿no? ¿Qué es lo que yo, digamos, colocaría como formas propias de una transgresión de lo popular o de la transgresión política, si se quiere, ¿no? Esas transgresiones, entonces, digamos, para poder, digamos, contrastar con esas formas de lo que yo, digamos, pongo paradigmáticamente como el activismo restaurador, esa transgresión se daría, digamos, en formas que justamente se salen de esa inscripción
del lenguaje dado por una necesidad de afirmación simbólica y de restauración histórica, ¿no? Si quieren, se sale, digamos, del campo del espacio donde está escrito el lenguaje, justamente, y luego donde está escrita la metafísica de las identidades que se dan. O sea, toda metafísica se da en el lenguaje, pero justamente la identidad lo que hace, o las expresiones de la identidad lo que hacen es condensar y, digamos, organizar esas formas de significación del lenguaje, ¿no? Esas formas de la transgresión son formas, digamos, que se salen, por decirse así, del espacio del lenguaje, ¿no? Pues digo eso, digamos, digamos, teniendo en cuenta la abstracción filosófica que podemos hacer de eso, que se salen de ese espacio de la contrastación ideológica también, que donde, digamos, está muy hoy en día ceñido el lenguaje político hoy en día está muy ceñido por esa necesidad de vocación ideológica, ¿no? Luego esas fórmulas de la transgresión que se salen de lo popular sí se van a utilizar del lenguaje, pero lo van a utilizar fuera del espacio de la identidad, ¿no? Eso es lo que, digamos, me parece que hay de interesante para pensar ese cruce entre identidad, transgresión y formas de lo común, justamente, ¿no? Salen entonces del lenguaje, de la identidad, para pensar la vida política o para pensarse a sí mismos, sobre todo, ¿no? Y su acción política no a partir de la identidad, pero a partir de la singularidad, ¿no? Y es en ese juego, digamos, de singularidad donde me parece que se abren nuevas compuertas para pensar también formas de lo común. ¿Cuánto tiempo me queda, Gustavo? ¿10 minutos por ahí todavía? Sí, yo te aviso, faltando unos 2 minutos te hago así, o 3 minutos te hago así. Dale. Vale. Entonces, estas son situaciones, ¿no? que, digamos, vengo contrastando y vengo también intentando definir a partir también de nuevas sustratos filosóficos con los cuales podríamos pensar, digamos, cuáles son los desfases del activismo restaurador y qué es lo que la transgresión nos pone como, digamos, como posibilidad de repensar el poder, de pensar la misma legitimación, la misma legitimación de la soberanía del Estado, las mismas formas, digamos, de homologación, ¿no? Del poder jurídico. O sea, la transgresión, me parece, si lo pensamos como reconstrucción de la metafísica de la identidad, tiene una potencia no solo porque puede hablar de distintas formas acerca de aquello que nos pasa, ¿sí? Aquí es importante, me parece, dejar claro eso, no es simplemente una otra forma más singular que se sale de lo colectivo, pero es una forma de poder hablar de lo mismo político, aferrando lo político, digamos, de forma mucho más contundente en la vida misma, ¿no? Bueno, hay una forma de la transgresión y la tengo que decir para poder ejemplificar eso, si no queda también dentro de una nebulosa un poco digamos, dudosa. Hay una forma de la transgresión que podríamos haber, yo podría haber, digamos, establecido otro ejemplo, pero me parece, hubo uno que para mí fue fundamental para pensar también esas cuestiones, que es la pancarta, ¿no? Dentro de esos días de paro, la pancarta de una chica joven y digamos que andaba sola por el paro, y que dice lo siguiente: la derecha solo para echarme el dedo, ¿no? Eso es lo que yo llamo transgresión del lenguaje, transgresión de los sentidos políticos, transgresión de la misma forma como reivindicamos dentro de la arena política de lo común, ¿no? Porque sí, la cuestión de la identidad viene a ser entonces ese quiste metafísico, ¿no? ¿Por qué es un quiste metafísico? Porque es justamente lo que supuestamente organiza una sociedad de iguales, ¿sí? Pero esa sociedad de iguales, en esa sociedad de iguales entramos, ¿no?
tenemos que entrar a partir de una identidad, ¿no? Incluso cuando esa identidad se puede darse de formas muy minoritarias y muy rezagadas y muy, digamos, marginales, si quieren decirlo así. Pero esa sociedad de iguales se da a partir de una organización, de una identidad de iguales, ¿no? Y podemos hablar dentro de esa sociedad de iguales justamente porque hablamos desde un lugar, ¿no? Y ahí justamente es lo que me parece el impasse a donde nos llevamos. Parece digamos, que posicionarse desde un lugar político, eso nos da fuerza y potencia justamente en el lenguaje, en la trascendencia política de nuestros planteos, ¿no? Pero ponernos en un lugar justamente es lo que nos ataja al círculo de la identidad, ¿no? Que es el cerco ontológico también. Es el cerco ontológico, ¿por qué? Porque nos determina la forma de ser. El círculo de la identidad nos lleva también a ese cerco ontológico mayor, ¿no? Y es aquí donde para mí sí está la pugna de la identidad. Está la pugna de la identidad como forma de construcción de una arena contemporánea de lo común que vaya más allá de los lugares adscritos, ¿no? Que vaya más allá, digamos, de eso que comprendemos como una sociedad de iguales. Bueno, todo eso estoy un poco así, tal vez un poco atropellando ideas y adelantándome porque quiero poder hablar un poco lo que organicé y después, si quieren, vamos aclarando. Y aquí, bueno, ahí está, bueno, entonces pensar a partir de dónde lo común, ¿no? Pensar a partir de dónde lo político, pensar a partir de dónde el lenguaje, ¿no? Y qué lugar dar para la identidad en esos tiempos de hoy. Yo, digamos, en ese texto que construí, hablo, por ejemplo, y hago digamos, un ejercicio de pensar eso, que para también hacer como un juego también simbólico, un juego metafórico, pero es que es un juego también que lleva a pensar otras lealtades, ¿no? Que tenemos también con esa idea de identidad que parece ser el bastión principal de con nuestro comportamiento político. Entonces yo hablo, por ejemplo, de pensando justamente en esos tiempos contemporáneos, en esas épocas, ¿no? De repliegue y digamos, de descontinuidad de la vida política, pensé en esa idea de un avatar, ¿no? ¿Cómo sería un avatar de un sujeto político? Bueno, pensando que el sujeto político tendría que volverse finalmente un avatar de sí mismo, ¿no? Bueno, avatar, si quieren, puede ser una sustitución de la idea de identidad también. Bueno, estoy jugando aquí un poco con las palabras también y con las ideas para poder pensar otras formas de lo común, justamente. Y yo pensé, por ejemplo, en esa idea de estados inmunitarios de resistencia, ¿no? Porque si hay algo que digamos, que nos inscribe dentro de la vida política, digamos, dentro de forma más llana y más clara, es digamos, nuestra defensa o nuestra, digamos, capacidad legítima de protegernos ante el poder. Por eso está la resistencia, pero también podríamos pensar que si la identidad parece abrirnos para la vida política, quizás, digamos, también redescubrir, digamos, en una resistencia inmunitaria, en una resistencia que se establece a partir de sus mismos, digamos, elementos, porque ¿qué es la inmunidad en contraposición a la inmunidad, ¿no? La inmunidad sería aquello que, digamos, tiene que tomar resoluciones propias a partir de sí mismo, ¿no? Tiene que hacer, digamos, una política del instante, tiene que preguntarse por el ser a partir, digamos, de su misma existencia. La inmunidad llevada a, digamos, y tomándola a partir de su concepto biológico, pero llevándola a su misma capacidad, digamos, de potencia política, es aquello que puede dar respuesta o dar cuenta de sí mismo a partir de sus elementos propios, o sea, a partir de su propia genética, o a partir de su propia constitución ontológica, o a partir, si quieren, para hablar en términos más llanos, a partir de su propio cuerpo, ¿no? Y ahí yo sigo jugando un poco con el lenguaje y digo, ¿por qué no identizar la inmunidad?
si queremos seguir pensando también, no desechar la idea de identidad, que me parece que puede tener un potencial político y puede seguir jugando políticamente, se la podemos, digamos, inscribirlas con otras formas, ¿no? ¿Por qué no identizar la inmunidad? Porque la identidad también es ese vigor, ¿no? La identidad también es la capacidad de un sujeto de ponerse frente al mundo, ¿no? Entonces, digamos que me parece que ahí el tiempo político nos sugiere otras imbricaciones, ¿no? Para pensar esas formas de lo común. Y sí, me parece que hay una distorsión. Bueno, más allá de esa especulación filosófica que acabo de ponerles, me parece que sí, y aquí hablando así, digamos, de forma más categórica, hay una distorsión de la idea de lo común, ¿no? Hoy en día. Porque justamente parece que lo común hoy en día se entiende por la posibilidad de poder hablar, ¿no? Que todos puedan hablar, que haya voz, ¿no? Hoy en día se quiere mucho hablar de esa importancia de poner la voz, de que todos tengan derecho a su voz, ¿no? De que todos puedan, digamos, construir esa arena común, ¿no? Pero ese común finalmente, ¿qué es? Es donde todos ponemos la voz y con eso basta poner la voz, ¿no? Digamos, con eso no taponaríamos justamente algo que sería una esfera, digamos, de menor aprovechamiento epistémico de menor aprovechamiento epistémico de lo común. Cuando hablo de menor aprovechamiento epistémico, no es hacer de toda la expresión y de toda, digamos, reivindicación, algo, digamos, que aparezca como un valor o como, digamos, algo necesario, ¿no? O como un bien. Todo, digamos, tiene que ser redimido a partir de un aprovechamiento epistémico, o sea, eso tiene que generar otras formas de reivindicar, de pensar el medio ambiente, de pensar la cuestión migratoria, o lo común nos debería servir para encontrarnos, ¿no? Y cuando hablo de encontrarnos ahí, estoy poniendo una ontología de lo cuerpo que se sustrae a eso que yo llamo ese aprovechamiento epistémico de la que la modernidad hace y está haciendo de lo común, ¿no? Cuando en lo común realmente no nos escuchamos. Ivan Illich trae una anécdota muy simpática que habla de cuando en el pueblo, y es real, ¿no? Es verídica, cuando en el pueblo de su abuelo, por los años 20, no había parlantes. Y todos se conocían y todos hablaban, ¿no? Y cuando llegaron los parlantes para que hubiera más comunicación o más entretenimiento, las personas dejaron de hablar, ¿no? O sea, solo podían hablar aquellos que tenían acceso al parlante. Me pareció linda esa anécdota porque me parece que dice justamente todo lo que de alguna forma yo quisiera dejar aquí registrado, ¿no? Es la posibilidad de hablar o es la posibilidad de oírnos en el silencio también, ¿no? Esa cuestión entre escucha y voz, y donde finalmente también el lenguaje podría, digamos, encontrarse con otra forma de lo común que tendría más que ver con la voz, ¿no? Y con el cuerpo, por supuesto, y finalmente con la palabra, porque todo eso es para también pensar cuál es la arquitectura argumentativa de la democracia, ¿no? Si es a partir, digamos, de lenguajes políticos que pueden estar articulados dentro de una pauta o de una agenda o dentro de una palabra que dé cuenta de aquello que el sujeto quiere hablar de sí mismo ante el poder, ¿no? Y por eso eso, ¿no? Esa proposición, digamos, que yo extraigo de lo que va más allá incluso de Heidegger, ¿no? De esas, digamos, del mundo como un espacio de inscripción, de significado. Pienso que también hay que salir del espacio, ¿no? Hay que salir y ir, digamos, a ese lenguaje que yo llamo el lenguaje del afuera, que no es el lenguaje que esté, digamos, fuera de aquel lugar que habitamos, ¿no? Pero es afuera, digamos, porque puede, digamos, residir fuera de aquellas significaciones que están dadas en ese espacio que decimos un espacio compartido, en ese espacio común, ¿no? Pero que termina teniendo que someterse a ciertas lógicas del poder y de la misma segmentación democrática tan vigente hoy en día, ¿no?
Entonces, Benjamin, digamos, por esos ensayos, digamos que a mí me han servido mucho, ¿no? Digamos, su teoría de la violencia, su ensayo sobre la crítica de la violencia, sus ensayos sobre el lenguaje, me hacen finalmente pensar en esa digamos, periferia, ¿no? De la comunidad, donde los sujetos se encuentran y que nos podría llevar a pensar lo común a partir de ahí. Que ese lenguaje de afuera sería entonces esa periferia de los espacios comunes, pero es donde también los sujetos, ¿no? Pueden llevar a la periferia, digamos, de sus sentidos para poder pensar, y es justamente a partir de esas periferias que nos conectamos. No es a partir de un centro que nos conectamos. Esa es un poco la arquitectura ¿Listo, Taisita? De la identidad. Es esa arquitectura del centro que coordina, del centro que junta, del centro que, digamos, nos organiza políticamente, que yo quise un poco poner como en suspenso y en cuestionamiento a partir de esas ideas. Gracias, Thaisa. En suspenso y en tensión. Bien, entonces le damos la palabra al señor comentarista Gustavo Hernando Chamorro Hernández. Por favor, tiene el uso de la voz para comentar y discutir. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Complacido de estar esta noche acá. Felicitar a la profesora por su intervención en la noche de hoy. Yo, a raíz del texto que tuve la oportunidad de conocer y de la intervención de Thaisa, pues he elaborado algún tipo de impresiones en clave baumaniana, ¿no? Porque también es una persona que es un teórico que aborda todos estos temas que tienen que ver con la identidad, ¿no? Sí. Me gustaría como exponer algo un poco desde ahí, pues, para lograr efectivamente pues, la conversación, ¿no? Yo he estado siguiendo en los últimos tiempos un poco la obra de Bauman y me parece que es clave para aproximarnos un poco a estas categorías, ¿no? Y al discernimiento sobre las mismas, ¿no? ¿Sí? Porque de alguna manera podemos decir que la relevancia de la identidad en el ámbito de las ciencias humanas, y otras disciplinas, pues no solamente hacen irrupción desde el punto de vista teórico, ¿no? ¿Sí? Hay análisis de tipo social que de alguna manera van tras lo que se denomina el eje de la identidad. Y todas estas reflexiones que apuntan sobre la identidad, podemos decir que no están agotadas, ¿sí? Todos los discursos y las elaboraciones pues tienen una capacidad de remitirse a lo más profundo del tema, ¿no? ¿Sí? Y aquí inicialmente, pues, un poco desde la reflexión de Bauman, tenemos que apelar al concepto de modernidad, ¿no? ¿Sí? Expresado por Bauman, expresado por Marshall Berman en alguna oportunidad también. Con la modernidad, la naturaleza humana, antes considerada como estable y permanente, ¿sí?, dada, indisoluble, segura, ¿sí?, un poco desde esa perspectiva pasó a ser una tarea obligada, una construcción en ejercicio cada vez más sin sujeciones a los referentes colectivos
que brindaban un guión de actuación, ¿sí? En la tradición, pues, se hablaba de la predestinación del destino humano, ¿sí? Era una versión y una cosmovisión que afectaba particularmente a las sociedades premodernas. Esta fue reemplazada por el proyecto de vida, o por la idea del proyecto de vida, por la idea del destino de vocación, y la naturaleza humana, ¿sí? Antes preconcebida en una identidad ahora por construir, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que observamos? Pues un carácter incompleto de la identidad. En especial, hay una responsabilidad por completarla, construirla. Y esto está, de alguna manera, también enlazado con todos los aspectos de la sociedad moderna, ¿sí? Este tema, pues, planteado por tantos y diversos autores en clave de problema o como un elemento del análisis real, ¿sí? La categoría de identidad ya no es un asunto propio de la esfera privada, de la actuación humana, ni mucho menos una preocupación subjetiva irrelevante, ¿sí? Los procesos de individualización que caracterizan al mismo proyecto moderno, ¿sí? También nos lleva a pensar en la idea emancipatoria del individuo respecto de la determinación adscrita, heredada o innata de su carácter social, ¿sí? El proceso de individualización aparejado a la modernidad no es otra cosa que la consecuencia de la liberación humana de sus destinos sociales y confrontarse con la tarea ardua y solitaria de construirse otra identidad humana con las responsabilidades y consecuencias de su realización. En ese sentido, la modernidad reemplaza pues la predeterminación de una posición social por una autodeterminación compulsiva y obligatoria. Un poco también desde Bauman pudiéramos decir que al hablar sobre la identidad, ¿sí? Que más o menos en términos homólogos a los descritos por los clásicos de la tradición sociológica, estos preceptos son válidos para todas las épocas y todos los estamentos sociales, ¿sí? Pudiéramos también preguntarnos, ¿sí? Al mencionar esta categoría, ¿qué eventos de ocurrencia reciente han sucedido y se suceden para que, siendo así, no sea sino hasta hace muy poco que surge la preocupación por el asunto de la identidad? Ese es un interrogante que está planteado aquí. Otro, ¿qué hizo brotar la emergencia del tema hasta el punto de multiplicar las referencias desde distintas especialidades científicas, ¿sí? Diversas manifestaciones culturales, debates públicos, etcétera? Otro interrogante, ¿no? Efectivamente, ¿qué novedad ocurrió para que un problema inmanente a al propio proyecto moderno, en consecuencia tan tradicional como él, requiera una nueva cualidad, ¿sí? En este sentido, en clave baumaniana, podemos dar cuenta de la solidez de las estructuras sociales sobre las que se forjó la primera modernidad, o lo que Bauman llama la modernidad sólida, ¿sí? El desmoronamiento de las estructuras establecidas con que irrumpe la modernidad no dejó a la deriva a los individuos establecidos en sociedades integradas. Los antiguos estamentos que agrupaban a iguales formaban identidad y prescribían pautas para la realización humana. Vinieron a ser sustituidos por la noción de clase social, ¿sí? De cuya emergencia y fenomenología dan cuenta los clásicos, ¿sí?
y estudiosos de la sociología, en tanto que irrumpe de la mano de la modernidad. ¿Sí? La tarea de autoidentificación, ¿sí?, de los individuos se redujo así al desafío de ajustar las pautas de vida de acuerdo con los nuevos tipos sociales y el nuevo etos social que impuso la modernidad. Los individuos, ¿sí?, al desincrustarse de sus estamentos premodernos, estaban obligados a hacer uso de su nuevo estadio personal de autodeterminación alcanzado para formarse en el aprendizaje de los hábitos, actitudes y conductas que les permitieran incrustarse en la clase social de la sociedad industrial emergente, ¿no? Estamos hablando de la aparición de los primeros elementos de la revolución industrial, cuya pertenencia debe ser constantemente renovada, reconfirmada y documentada en la vida cotidiana. Y sin embargo, ¿sí?, en la creación de de esa nueva sociedad industrial, esta asignación de clase, aunque formada, procurada, convenida en lugar de heredada o innata, demostró solidez, no fue alterada, ¿sí?, siendo inalterada y resistente a las manipulaciones individuales en términos homólogos a como ocurría con la adscripción premoderna al estamento. La noción de clase social, por un lado, y el género por otro, adicionalmente a la ideología del Estado-Nación, y aparece esta categoría también importante en la construcción de este elemento, conformaba un discurso de ámbito socioterritorial sobre el que gravitaban aquellos. ¿Sí? En este espacio, ¿sí?, que para Bauman en el mundo contemporáneo es asociado a la modernidad líquida, no solo las colocaciones individuales, sino también los nichos o espacios de identificación sociocultural a los que los individuos pueden tener acceso y en los cuales pueden desear establecerse, se están fundiendo a toda velocidad hoy en el espacio de lo líquido y difícilmente pueden adecuarse a objetivos del tipo, entre comillas, proyecto de vida. Hoy asistimos a una transitoriedad, ¿sí? El estar en camino es el signo permanente de la vida en lo que podemos denominar la modernidad líquida, con sus estados de inseguridad, incertidumbre y riesgo asociados, ¿sí? Esto tiene como consecuencia, ¿no?, o son consecuencias de los procesos que se observan en la actualidad, ¿no?, procesos de precarización o flexibilización laboral, el desmoronamiento de las estructuras del estado de bienestar, las transformaciones en las instituciones como la familia, ¿sí?, la religión, ¿sí?, el impulso liberador del individuo respecto de las reglas morales que gobernaban la esfera de la vida privada, entre otras, ¿sí? Hoy no existe una perspectiva alguna de reincrustación final y definitiva, ¿sí? En eso que Bauman denominaba la modernidad sólida, siguiendo un poco la formulación weberiana sobre la racionalidad instrumental, ¿sí?, como el principio factor regulador de la conducta humana, entendida como la adecuación de medios a los fines más o menos establecidos, ¿sí? Hoy la ansiedad humana y la crisis de identidad aparejada, ¿sí?, se reducían a la incertidumbre sobre la pertinencia de adecuación de los medios, ¿sí? Podemos decir entonces, ¿sí?, que hoy, en el estadio de la modernidad líquida en que nos encontramos, en que vivimos, ¿sí?, la fuente de las incertidumbres y ansiedades humanas dejaron de ser los medios, ¿sí?, que abundaban, que fluían, y estas provienen ahora de los fines que han pasado a ser, en su gran mayoría, dispersos, difusos, volátiles e inciertos,
eso que llamaba Weber la conducta racional, ¿cierto? Demanda ahora mantener hoy en el mundo de la liquidez siempre el horizonte abierto a las distintas opciones de identidad, antes que construirse una en sí misma cerrada, pero que está condenada a desaparecer dada la naturaleza inesible de la modernidad líquida, ¿sí? Lo que causa incertidumbre y falta de certeza en los individuos contemporáneos no es tanto la búsqueda de un espacio social afirmativo de identidad y luego conservarlo, como la sospecha de que ese marco de actuación social, fuente de seguridades y de reconocimiento, terminará desvaneciéndose. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Gracias, Gustavo. Muy interesante está la confrontación. Bueno, Carlos Andrés, es tu turno de entrar a la palestra. Buenas noches. Saludo fraterno para todas y para todos los integrantes de este círculo de palabra. En primer lugar, un agradecimiento a la profesora Thaisa por considerarme como uno de los posibles comentaristas de su trabajo, que es un trabajo que está en curso, un trabajo de investigación que está en marcha. Y agradecer también al profesor Gustavo Zorrilla por la gentileza de invitarme a esta casa que físicamente se ubica en Popayán, pero sabemos que espiritualmente trasciende Popayán, la Universidad del Cauca, la Casa Museo Guillermo León Valencia. Es muy grato estar acá, y además porque parte de mis investigaciones son muy próximas a las ciencias sociales y humanas de la Universidad del Cauca. También un saludo para el profesor Gustavo Chamorro, que me acompaña en esta tarea de comentarista. Bien, ya ustedes escucharon la presentación de Thaisa, que fue una especie de síntesis de un texto que nos envió, un texto más extenso de 16, 17 páginas, que tuvimos la oportunidad de leer, y a partir de ese texto yo voy a reaccionar y a hacer algunos comentarios para abrir la discusión. En primer lugar, ya lo mencionaba Thaisa, el punto clave de sus búsquedas está relacionado con la identidad, que es un concepto, como ella lo menciona, que atraviesa la tradición filosófica desde la antigüedad hasta nuestros días. Es un concepto que se rastrea tanto en la lógica, como en la ética, como en la política, incluso en la estética. Y ahí aparece una de sus grandes complejidades. Es posible que no haya filósofo de la tradición occidental, filósofo de gran envergadura, que no se haya referido al tema de la identidad. Lo hizo Aristóteles, lo hizo Santo Tomás, lo hizo Kant, lo hizo Hegel, y entre tantos otros autores lo hace un pensador querido por Thaisa, que es Heidegger, Martin Heidegger, que es además también uno de mis autores preferidos y eje de mi investigación. Ahora bien, el tema de la identidad es de una complejidad enorme, y yo
recordaba una frase de la profesora, de la pensadora india Gayatri Spivak, que decía que existen conceptos, seguramente lo decía pensando ya en otras ideas expresadas por Jacques Derrida, existen conceptos necesarios pero imposibles. Uno de esos conceptos es la representación, otro de esos conceptos es la identidad. La identidad es un concepto profundamente necesario, pero a la vez imposible. Y esa imposibilidad radica en la complejidad que había mencionado. Por eso, creo yo que en clave ético-política sería preferible, y creo que así lo han hecho varios autores y autoras, hablar de identificación, ¿sí? Porque ese concepto es un poco más modesto, nos saca de las discusiones de la lógica y del principio de identidad, el principio de autoidentidad, el principio de la lógica del tercero excluido, el principio de la no contradicción, y nos ubica en el campo de lo político. Por tanto, y creo que el profesor Chamorro lo mencionó, en su lectura de Bauman, se refirió constantemente a identificación. Ahora bien, cuando uno lee el texto de Thaisa, empieza a percibir que ella tiene una prevención muy grande con lo que se podría denominar una política de la identidad, que es una política que quizá borra las singularidades o anula las singularidades y por tanto toda la potencia disruptiva y transformadora de esas singularidades que podrían articularse de otras maneras. Y sobre la política de la identidad, en la filosofía política hay discusiones que vienen desde los 80. Yo estaba recordando, aquí preparando mis notas, la discusión que tuvo John Rawls, el filósofo norteamericano, profesor en Harvard, John Rawls, con la línea de los denominados comunitaristas. Y ahí hubo una discusión sobre un concepto fuerte de identidad. Porque los liberales, bien lo sabemos, defienden fundamentalmente la idea del individuo y los comunitaristas como Michael Walzer, como McIntyre, como Taylor, defienden fundamentalmente la idea de la comunidad, la idea de lo cultural antes que lo individual, que es un reflejo de la discusión entre Kant y Hegel. Es una reedición de esa discusión. Ahora bien, a mí me preocupa que esa prevención con el concepto de identidad, que puede borrar la singularidad, nos lleve de alguna manera o lleve agua al molino de perspectivas anarcoliberales, por no decir neoliberales, donde nuevamente estamos en el campo de un sujeto escindido. Eso me preocupa, pero también, y en clave heideggeriana, en clave política heideggeriana postfundacionalista, Heidegger nos recordó que la diferencia ontológica entre ser y ente es insalvable y que lo que hay, digámoslo así, son cierres, si podríamos llamarlo con Thaisa, identitarios, y por tanto lo que hay es para cerrar esa brecha ontológica hay unas decisiones que se toman
tanto más políticas, y en el caso de esta discusión, yo me ubico, y Thaisa así lo sabe, yo me ubico desde la perspectiva de colonial, que tiene unas apuestas muy fuertes por el territorio, por la comunidad, por la historia, que son conceptos y categorías que en el texto Thaisa ve con sospecha. Entonces, ahí yo empiezo a preguntarme sobre los derroteros políticos de una crítica a la política de la identidad, pero desde un lugar de enunciación particular. Y entonces aparece algo muy importante. Y yo le decía a Thaisa en una conversación anterior, ella es muy valiente cuando en este círculo de palabra en Popayán y en la Universidad del Cauca lanza un cuestionamiento a el proceso del derribo de estatuas que han efectuado las hermanas y los hermanos del pueblo Misak. Es muy, digamos, audaz, porque para la mayoría de nosotros y nosotras ha sido un acto que hemos celebrado, que hemos aplaudido. Cuando la estatua de Belalcázar cae en Popayán, cuando cae el Morro de Tulcán, hubo una celebración generalizada, y cuando el 28 de abril la estatua de Sebastián de Belalcázar es derribada, o como dijimos nosotros aquí en el movimiento social de Cali, cuando es resignificada, no solamente hay un acto celebratorio, sino que marca el inicio del paro nacional en Cali. A las 6 de la mañana del 28 de abril, más de 10 chivas de hermanas y hermanos del pueblo Misak llegaron a tumbar la estatua y a enfrentarse además con la policía, que intentó evitarlo. Thaisa coloca un ojo crítico sobre ese gesto. Y eso me parece valiente, importante, porque como le decía yo en alguna oportunidad, nos obliga a nosotros a desplazarnos del acto celebratorio y a preguntarnos por la efectividad de ese acto. Ahora, claro, ahí puede haber una discusión grande. A nosotros lo que nos quedó interesando en Cali es qué va a reemplazar la estatua de Belalcázar. Y ahí nos metemos en una discusión que nos interesa mucho, intercultural. ¿Será que la ciudad de Cali es representada por un hombre blanco, español, invasor y genocida? ¿O será que la ciudad de Cali, que es la más afrodescendiente de Colombia, con la mayor población afrodescendiente de Colombia y la segunda mayor población afrodescendiente del continente después de Salvador Bahía, será representada por otro tipo de cuerpos? Además, una ciudad donde hay más de 10 cabildos urbanos indígenas, un cabildo muy fuerte en la Universidad del Valle. Entonces, esa discusión nos interesa. Ahora bien, nosotros acá en Cali habíamos, cuando ocurrió la tumba de estatuas en Europa y Estados Unidos, después del episodio de George Floyd, que hubo un movimiento grande de tumba de estatuas, nosotros acá en la discusión, dimos la discusión en Cali, pero no pudimos tumbarla. ¿Y saben por qué no pudimos hacerlo? Porque no éramos comunidad. No éramos común unidad. A nosotros nos decían, a algunos integrantes de colectivos de coloniales, nos decían: ¿y ustedes por qué no la tumbaron? Decíamos: nosotros éramos un grupo de profesores y profesoras sin la fuerza comunitaria para derribarla. Los Misak, sin tanta teoría,
como estábamos haciendo nosotros y sin tanta carreta, llegaron y la echaron abajo. Entonces hay un poder de la comunidad muy importante que nosotros hemos tratado de reivindicar como salida al mundo neoliberal que nos ha dicho que somos individuos. Ahora, en el estallido social de Cali, después de ese 28 de abril, lo que hemos visto es reconfiguración de comunidades a partir de la olla comunitaria, a partir de los bloqueos, a partir de las huertas agroecológicas. Entonces, digamos que la apuesta un poco en contravía de Thaisa, para mí tiene que ver con la construcción de la comunidad. Ahora bien, ¿cómo hacer comunidad? Es una pregunta complicada. No, y acá Thaisa nos llama la atención, y estoy de acuerdo, no a partir del identitarismo pueril, que puede derivar en nacionalismos o en totalitarismos. No, yo creo que esas comunidades deben de construirse reconociendo nuestro proceso profundo de colonización, reconociendo que este país dramático, que esta historia de dolor llamada Colombia ha sido construida a partir de un mestizaje entendido como blanqueamiento y que ha hecho que yo no me sienta comunidad con mis hermanos afro y con mis hermanos indígenas, porque yo no los habito desde mi corporalidad. Porque nosotros en general nos creemos blancos, descendientes de europeos, y no reconocemos la tensión que habitamos con las ancestralidades de ese pasado común. Por eso fue que aquí en Cali vimos la gente de bien salir vestida de blanco, es decir, gente blanca mestiza, vestida de blanco, en camionetas blancas, una estética de la blanquitud, que está asociada nuevamente a esa visión individualista, a esa visión, digamos, del emprendedurismo. Entonces, ahí hay un debate sobre la significación y la efectividad del gesto de los MISAC, que reitero, Thaisa coloca en cuestión, lo que me parece importante, pero creo yo que podría ser productivo de otro lado. Ahora, cierro con esto. Hablaba con unos profesores hace un par de días venezolanos que están de visita en la ciudad y nos decían cómo la situación tan difícil de Venezuela y el ataque imperial y seguramente los errores del gobierno ha hecho que se toque un fondo en un país muy individualista y que se empiecen a construir caminos comunitarios, se empiece a sembrar, se empiece a construir comunidades desde el vacío. Decían ellos, nos quedamos sin piso. Creo yo que esas singularidades, que son cuerpos entre cuerpos, que se aunan y que Thaisa en alguna parte del texto prefigura, pueden estar apareciendo desde otras coordenadas y a partir de un vacío que quizá nosotros todavía no hemos vivido, aunque experimentamos en el paro nacional, y ya voy cerrando con esto, cuando hubo bloqueos, cómo la gente empezó a preguntarse, vamos a tener que volver a sembrar. ¿Cómo es posible que Cali le llegue la comida de todas las ciudades, desde Cundinamarca, desde Nariño, y que en Cali no se siembre? Que estemos rodeados de caña. ¿Cómo es posible que el tomate que me compro en el supermercado ni siquiera viene de Cali? Cuando podríamos, entonces bueno, ahí empiezan a hacerse gestos comunitarios que a mí me parece importante también, que además es una comunidad ampliada, que incluye la tierra, porque nosotros somos
seres tierra, cuerpos tierra. Y en ese proceso de individualización, eso ha quedado también extinguido. Bueno, dejo ahí para que Thaisa pueda también reaccionar. Muchas gracias. Gracias, Carlos Andrés. Muy bien. El debate está a la orden del día. Y las personas que quieran intervenir, por favor, abren el micrófono y Thaisa, primero escuchemos quiénes del público quieren intervenir y hacer algún tipo de comentario frente a estas dos consideraciones, tanto la de Gustavo Hernando Chamorro desde Bauman como la de Carlos Andrés, que recoge tu texto y lo coloca en... si alguien quiere intervenir, abre el micrófono. Diana, breves, acuerden las intervenciones, tenemos ya 7:26. Diana. Bueno, buenas noches para todos. Yo voy a referirme de manera voy a tratar de ser lo más sencilla. Me disculpo si me torno atrevida desde el inicio. Pero bueno, muchas gracias a la profesora Thaisa. Es muy interesante que haya traído todo este concepto abstracto de la identidad de las luchas políticas y sociales. En ellas vimos en la última movilización social un deseo de explotar la identidad. Y entonces veíamos representaciones culturales, veíamos cómo los lobbies LGTB se habían unido en su identidad y estaban construyendo comunidad a través de su identidad, identificándose con el otro, y en esa identidad de ser diferentes, entonces se unían a la población indígena y a la población afro. Entonces allí veo yo con un poco de divergencia ante lo que planteaba Carlos Andrés ahorita, el por qué no hablar de identidad, si en estas luchas políticas y sociales lo que unió, lo que dio fuerza a la lucha fue precisamente la identidad, porque lo que unió fue la diferencia, y en la identidad estaba la diferencia. Cuando nos pide el profesor no hablar ni de identidad, porque la identidad no existe y la representación tampoco, sino que nos dice hablar de identificación. Pero, por ejemplo, a mí, y disculparán mi ignorancia, me hablan de identificación y pienso en el número de mi cédula. Y cuando yo pienso en un número, entonces estoy despojando de toda personalidad a ese sujeto. Y pensaba, cuando él dice la representación no existe, pensaba cómo no puede existir la representación si Schopenhauer se dedicó 3 volúmenes a escribir sobre la representación, y luego se refiere Schopenhauer sobre la identidad como un conjunto de representaciones. Y eso es lo que somos, un conjunto de representaciones que se van acumulando a través de la vida, desde que nacemos hasta el momento en el que estamos, y yo soy lo que he sido, y mi mundo es mi representación, y mi voluntad es mi representación, y mi identidad es ese conjunto de representaciones. Entonces sí sería para mí pues desde mi posición, el no hablar de identidad o el pensar que la identidad no existe es despojar al sujeto de la persona que es. Y creo que ya estamos habitando un mundo demasiado duro, de muchos números, de una representación muy fuerte como para irnos a hablar solo de identificación, porque creería yo, y comprendo que el profesor Carlos nos hace todo un recorrido de la comunidad y de cómo se construye la comunidad, me parece muy bello, pero sí dejaría como en tela de discusión cómo así que hablar de identificación en lugar de identidad, cuando fue la identidad en estas luchas sociales, y no solo fue en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Vimos que en México retiraron la estatua de Cristóbal Colón. Vimos en Argentina otras movilizaciones, en Bolivia, en el Perú,
que se han dado gracias a las identidades, y las identidades devienen de la cultura. Entonces, bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias a todos y ya. Adiós. Gracias, Diana. ¿Alguien más del público quiere un nuevo elemento en la discusión? Porque realmente, como dijo Carlos Andrés, esto es un escenario de la palabra, y la palabra aquí está cargada de simbologías, de metáforas, de construcciones fuertes con relación a, yo creo, creada por la filosofía occidental. ¿Hay alguien que levantó la mano, Gustavo? Sí, Oscar, ya le voy a dar la palabra a Oscar Argentino Rodríguez. Gracias, Gustavo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, esa discusión fina entre identidad e identificación, te escuchamos, Oscar. Esa discusión fina entre identidad e identificación, solo por instinto voy a definirme a favor de la identidad. No tengo fundamento filosófico todavía para ello, pero diría que me lo resuelvo en torno a la lucha de nuestros pueblos. En Argentina luchamos por la identidad en relación a los hijos de los desaparecidos, y fue una lucha intensa por la identidad, el derecho a la identidad. En este caso por abuelas de Plaza de Mayo. Y no hay, por otro lado, el principio de toda nacionalidad es la filosofía. Entonces también luchamos en Argentina por la identidad de la nación. Y fuéramos inventando, tratando de ver cuál era el mito fundacional. Y así un filósofo muy reconocido acá en Argentina en su momento, Carlos Astrada, definió el mito gaucho, definía la argentinidad. Es decir, la lucha identitaria es fundamental, y creo que ahora vuelve a ser fundamental la lucha por la identidad de nuestra América. ¿Qué es lo que define la identidad de nuestra América? Y esto es importante porque si no nos definimos nosotros, nos definen desde la colonización. Siempre fuimos identificados como seres perdedores, menores, incapaces, vergonzantes, vagos, alejados de la ciencia. Esa fue la identidad que tuvo Latinoamérica y el latinoamericano. Entonces la tarea de la filosofía tiene que ser la búsqueda de una identidad ya como nacional latinoamericana. Digamos. Nosotros debemos luchar porque, por más que nosotros digamos que la Argentina es el mito gaucho, ahora debemos pensar en el mito latinoamericano. Y acá nos encontramos con las comunidades indígenas, campesinas, fundacionales, y entonces creo que la cuestión de la identidad es fundamental y es liberatoria para hacer una filosofía, como nos propone Dussel, de diálogo sur-sur, para luego hacer un diálogo norte-sur. Aquí pararía. ¿Alguien más del público quiere aportar un nuevo elemento o pasamos a dejar que Thaisa cierre esta discusión? Gustavo, profesor. Problema. Sí, Carlos. Profe Gustavo. Profe. No, sí, tiene la voz. No, las dos personas que participaron interpelaron mi presentación, cosa que me parece extraordinario. Y quería recordar simplemente que yo dije que no dije que la identidad no fuera importante. De hecho, el parafraseo de Spivak fue: la identidad es necesaria, pero imposible. ¿Sí? Cualquiera de nosotros podría hacer el ejercicio. ¿Usted quién es?
Digamos, cuando le pregunta, ¿usted quién es? No existe una definición absoluta de quién sea cada uno. Y yo estaba hablando en clave de identificación, quizá porque me ceñía la lectura del texto de Thaisa, estaba hablando en clave de identificación porque es una dimensión más política. Pero por supuesto que nosotros necesitamos referentes de identidad, sin duda alguna. Ahora, lo que decía la compañera Diana Alejandra Soto, refiriendo a Schopenhauer, el concepto de representación de Schopenhauer es otro, distinto al que yo estaba tratando de esbozar en política. La representación es imposible en el sentido que un representante hable por una comunidad. No era la representación que tenía en mente Schopenhauer, ¿sí? Asociada, pues, como ella lo dijo, a la obra del mundo como voluntad y representación. No, era una representación quizá más política. Pero por supuesto que estos conceptos son también abismales y son polisémicos, y por eso estos malentendidos, y espero que Thaisa nos saque de aprietos ahora en su intervención. Gracias, era solo eso. Bueno, me pasó la bola, entonces ya de una vez. Sí, Carlos, ya te doy la palabra, Thaisa. Espérate un minutico, te doy la palabra porque quiero comentar algo con Carlos. Efectivamente, el mundo de la representación de Schopenhauer no está situado en el mundo de lo político, a no ser que queramos extender el concepto político a toda actividad humana, como lo planteaba Aristóteles inicialmente. El hombre es un animal político y por lo tanto toda actividad que él realiza tiene unas expresiones, unas, digamos, formas de representación en el mundo de la vida social, de la vida política misma. Y creo que lo que dice Carlos es bastante interesante, porque no hay una identidad política en esos términos lógicos fuertes de los que Thaisa de pronto ha tratado de poner en crisis políticas o de actividades y acciones políticas. Pero yo sí creo que una forma de identidad ontológica de lo político es difícil. Y en este mundo de la contemporaneidad, el sujeto está permanentemente en un proceso de construirnos dentro de ese sistema mundo global en que cada día tenemos nuevas formas de representación por un lado y de presentación contra las formas del capitalismo, contra los estados nacionales o contra las formas de la justicia, etcétera, etcétera. Ahora sí, Thaisa, te dejo la palabra. Bueno, Bueno. Quisiera poner simplemente algo un poco para dar un tinte de vinculación a los temas. Quizás sí, bueno, yo lo más que todo lo quise poner un derrotero filosófico a partir, digamos, un derrotero del pensamiento filosófico. No quise asignar, digamos, propuestas cerradas ni conclusiones, ¿no?, resolutivas sobre tal o cual postura política. Entonces, y ese es el ejercicio que me parece, que hay que seguirnos preguntando mucho, mucho, mucho y más. Y preguntar más, y desvendar los mitos, y desvendar las causalidades históricas, justamente, ¿no? Para ver qué tanto nos responden, justamente, qué tanto la identidad nos da de respuesta para eso que queremos ahora responder a la contemporaneidad, a la historia, ¿no? Pues yo creo que la historia no se reemplaza, justamente, ¿no? Y me parece que sí hay ciertos derroteros dentro de la metafísica y de la identidad con las cuales no estoy de acuerdo, pero la identidad sí tiene que seguir siendo una pregunta, ¿no? Porque los conceptos no son, digamos, los conceptos por sí mismos no valen nada, ¿no? Los conceptos son indicativos de la pregunta. Cuando hablo de la metafísica de la identidad es cómo reabrir la pregunta por el ser. ¿Sigue valiendo la pena preguntar quién soy o más bien qué deseo? Por ejemplo, ¿no? ¿Sigue valiendo la pena preguntar, digamos, intentar pensar una finalidad histórica, un acabamiento simbólico para el presente, o más bien pensar inscripciones nuevas, ¿no? De ese habitar la comunidad?
La comunidad también es una pregunta en abierto y de la cual no salimos. Y yo ahí tengo una percepción bastante distinta. Quizás nosotros nunca estamos fuera de la comunidad. Yo también parto de ahí. Por eso justamente el desafío y la inconmensurabilidad de pensar otras formas de estar en conjunto, ¿no? No, para mí no existe ese tránsito de lo estoy fuera y estoy adentro. Me parece que esa es como la configuración, la arquitectura que hay que cambiar, ¿no? Lo de adentro y de lo de afuera. Pues yo pienso que tenemos que asumir lo político con esa, digamos, con esa sensibilidad de lo común, digamos, sacándolo, digamos, el aprovechamiento existencial máximo, ¿no? Pero sí extrayéndonos de ese aprovechamiento ontológico, ¿no? De pensar que el común tiene que servir para algo. No, lo común no tiene que servir para nada. Lo común tiene que servir para yo poder tener ganas de vivir, para poder mirar al otro, para tener a alguien con quien mirar, hablar, pensar, sentir el mundo. ¿No? Es también ese finalismo, esa teleología, digamos, de lo comunitario que yo pongo en cuestión. Bueno, habría muchas cuestiones para hablar, ¿no? Me encantaría poder hablar con el profesor Chamorro sobre la cuestión sobre cómo piensa Bauman la liquidez, ¿no? Y pensar también ese sueño de solidez de la modernidad, que nunca fue sólida, ¿no? Entonces, cómo organizar esa dispersión, ¿no? No sé si a partir de lo líquido o más bien de incorporar ahora sí una materialidad de la vida que nunca hubo, ¿no? A partir de la sensibilidad. Y sí, bueno, quedan muchas cuestiones, Gustavo, y te agradezco muchísimo y a los comentaristas también por el empeño en leer y escucharme. Y bueno, me encantaría que nos volviéramos a encontrar. Muchas gracias, Thaisa. Estoy de acuerdo que apenas la discusión y el debate comienza porque hay una serie de elementos que hay que matizar, que hay que colocar como en ciertos tipos de lugares de la enunciación que nos permitan desde allí comentar alguna cosa. Gustavo, para ir cerrando. Bueno, yo lo que, pues me acerco un poco a lo que manifestaba el profesor Carlos ahora cuando estaba hablando sobre identidad e identificación, ¿no? Y pienso que hay una categoría que nos podría servir, ¿no? Que las llamadas políticas de la identidad que han sido propias del mundo anglosajón, que comenzaron por allá en los años 60. ¿Sí? Entonces, si hacemos un poco de historia, estas políticas se ocupaban de lo que hacían los amplios grupos de personas, ¿sí? Mujeres, afroamericanos, homosexuales, a los que históricamente no eran visibles, eran discriminados y explotados, ¿sí? Ese es un ejemplo que también pudiéramos retomar allí para la conversación, ¿no? El punto de partida de estas llamadas políticas de la identidad, ¿sí? Planteaban situaciones como esta. No toda opresión es económica, también es cultural, ¿sí? Y vista la larga historia de la discriminación de numerosos colectivos, pues las políticas de identidad no son como algunos plantean y mantienen simples caprichos, sino cuestiones importantes que plantean también la idea de reconocimiento, ¿sí? En el mundo anglosajón nosotros conocemos una larga historia de discriminación y esto es lo que provoca que desde las políticas de la identidad, ¿sí?, se rechace cualquier apelación a lo universal o lo común, ¿sí? Este rechazo lo podemos advertir como comprensible en la medida en que la utilización de lo universal ha ocultado durante siglos, bajo una máscara de supuesta neutralidad, múltiples sistemas de dominación. Me parece que esto es importante también, ¿sí?, traerlo aquí a la conversación. Sí. La idea de identidad como identificación y el abrirnos a pensar la identidad en términos de procesos de identificación, pues ha sido también puesta por muchos autores, ¿no?
¿sí? Por muchos autores, en el mundo anglosajón también, ¿no? Sí. Y sería bueno también como intentar acercarnos para adentrarnos un poco más en estos detalles. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Yo creo que aquí, yo ya estoy pensando que dictar el seminario el año entrante sobre grupos de temáticas que nos permitan abrir más la discusión. Entonces, abrimos un espacio en un mes completo para trabajar el problema de lo político, el problema de la identidad, el problema de la comunidad, del comunitarismo, de las luchas de la justicia, Rawls y otros. Y yo lo estoy convocando para la conferencia que va a dictar Oscar el 18, si no estoy mal, de temas que mismo tratando en momento con la conferencia de Tai, a la cual se le hace mucho su intervención, muy tratando de construir de trabajo del doctor. Gracias, Gustavo, gracias, Carlos Andrés. Creo que podemos ponernos de acuerdo para hacer un seminario más sistemático alrededor de estos temas. Bueno, y a todos los que estuvieron aquí acompañándonos, muchas gracias. Los esperamos la semana entrante. Va a haber la presentación de un libro de una profesora de la universidad. Marisol nos va a presentar un libro muy importante que acaba de sacar en la feria de Ciudad Libro Popayán. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana entrante.